Bueno, y seguimos aquí en la programación de Radio Tentación y hacemos eso que tanto nos gusta, que es conocer a gente interesante que además escribe esas novelas, esos libros que nos pueden acompañar en cualquier momento. Porque un buen libro, en cualquier lugar de nuestra vida, en cualquier momento en el que de pronto tenemos un impasse de ralas, quizá puede servirnos para llevar la mente a otro sitio, vivir una historia trepidante de esas que nos dejan huella. Hoy nos acercamos hasta la historia que nos cuenta Maite Otxotorena. Ella es una escritora vasca que, bueno, pues aparte de tener varios títulos publicados por Planeta, en concreto títulos que seguro a lo mejor ya has visto, Mensajera del Bosque, La Mensajera del Bosque, Un desierto de hielo o Donde habita el miedo, pues ahora se ha lanzado a publicar ella a sí misma, con algo que lleva un título muy particular, En lo nuestro. En este y nos va a hablar de En lo nuestro, el porqué de esta novela que, bueno, pues sigue teniendo muchos toques que nos acercan a la naturaleza, pero que quizás cambia un poquito, pero muy poquito, pues esa línea conductora de las novelas anteriores, La mensajera del bosque, Un desierto de hielo, Donde habita el miedo, donde el misterio, los crímenes y el drama pues siempre han estado presentes, pero ahora llega En lo nuestro, quizás algo un poco más íntimo para la autora, pero que nos lo va a contar aquí en la sintonía de Radio Tentación. Muy buenas, Maite, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por... muy contenta de estar aquí, vamos. Sí. Bueno, contentas nosotros de tenerte aquí, de que nos presentes tus Sí. novelas, tu estilo, Ujú. el que alguien que no te haya leído hasta ahora, bueno, pues el por qué debería de ir a su tienda habitual de libros o bien buscar en Amazon tus novelas, pero en este caso más concretamente En lo nuestro, algo más actual en tu historia literaria, pero que, bueno, pues que me contabas que, bueno, pues habla de eso que a veces nos limita y que muchas veces creemos que es algo de fuera, pero que al final está en nosotros mismos. Cuéntame, En lo nuestro, ¿qué voy a encontrar nada más empezar? Pues vas a encontrar una historia muy intimista y Ujú. muy inquietante, con una ambientación que te mantiene durante todo el libro con el aire suspendido en el pecho, ¿no? En el corazón, porque es ese miedo sutil, soterrado, que recorre las calles del pueblo de Barbari, que en este caso es como se llama el pueblo donde transcurre la historia. Es un retrato de la vida en el caserío en el 1700 y pico, cuando la gente creía en la mitología, ¿no? En los seres sobrenaturales, en todo lo que no comprendemos, ¿no? En la oscuridad, en el poder de la noche, ¿no? Y que les sugestionaba tanto en su día a día. Es sobre todo eso, un retrato muy poderoso, muy oscuro y muy envolvente. Y es una Ujú. novela de misterio de principio a fin, eso seguro. Estamos hablando de que nos situamos en el 1700 y pico, en un Sí, pueblo ficticio que has pasado a llamar Barbari, Barbari. pero de España. Sí, sí, en Guipúzcoa. Vale, vale. De hecho, está inspirado en un pueblecito muy cercano a donde yo vivo, que yo soy de Ormaiztegui. Ujú. Se llama Cerain el pueblo y, bueno, al principio iba a ser Cerain, pero bueno, al final decidí hacerlo ficticio porque la historia no acabó siendo como yo la tenía concebida y me pareció más adecuado, ¿no? Para poder yo jugar mejor con los elementos que conforman la historia. Entiendo que aunque es una historia ficticia, todos esos datos históricos de la época sí que están muy Sí, centrados en cómo era este municipio, el real, en ese 1700. ¿Cómo nos total. encontramos a el País Vasco en aquella época? Pues imagínate, los pueblecitos de aquí del interior eran pueblos que estaban formados por caseríos. Los caseríos, no sé si sabes, bueno, son edificios prácticamente autosuficientes, de Ujú. piedra, grandes, donde vivían familias muy numerosas
y que toda su vida la hacían en torno a ese caserío, ¿no? O sea, hundían sus raíces completamente en él. Trabajaban en el campo con los animales, estaban muy aislados unos de otros y el pueblo pues está formado por unos pocos caseríos en el centro, pero en su mayoría están todos por ahí desperdigados y las vidas de la gente de allí pues eso, son muy íntimas, ¿no? Muy, muy cerradas, muy hacia adentro. Eso es lo que, como eran los pueblos entonces. Y luego, claro, la naturaleza, estando Ujú. donde estaban, pues tenía una influencia brutal en sus vidas, ¿no? Ellos pues estaban rodeados de bosques, se movían mucho por el monte, atravesando hayedos, atravesando cañadas, vaguadas, pasaban muchísimo Qué tiempo en el valientes. exterior. Sí, muy valientes, muy valientes. La verdad es que eran unas vidas durísimas. Ujú. Y eso se refleja muy bien en el libro, ¿no? Y luego, pues ese miedo que ellos tenían cuando caía la noche, a salir fuera y de hecho había un montón de leyendas que discurrían en torno a eso, ¿no? No salgas porque la noche te puede castigar, no, la noche no quiere que tú estés por ahí fuera. El reino de la noche es de ellos. De hecho había un dicho en aquel entonces que era lo del día para los del día, lo de la noche para lo de la noche, no para los de la noche, sino para lo de la O noche, sea, que es como si fuera algo, 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 un claro, monstruo. claro, exacto, Ujú, qué eso curioso. es, En esta sí, novela, según nos adentramos en ella, en lo nuestro, tómate buena nota, ujú, Maite Ochotorena es la autora, lo puedes encontrar en Amazon. Te digo que tomes buena nota, oyente de Radio Tentación, porque seguro que según vayamos entrando en ese misterio, en eso que nos pone los pelos de punta, pues nos incitará a decir, lo quiero leer. Como bien dices tú, lo que ocurre de día para los de día, lo que ocurre de noche para lo de la noche. Eh, exacto, se basa mucho en algo que ocurre por la noche. En esos caseríos totalmente, aislados, bueno, pues hay algo en la noche que realmente se empecina en querer cerca a las chicas de esos caseríos, a la juventud femenina. ¿Por qué la sí. juventud femenina? ¿Qué encuentra ese algo de la noche en ellas? Pues eso es lo que hay que descubrir a lo largo del libro. No te lo voy a desvelar yo. Pero Claro. bueno, la gente cree que se las lleva por esa creencia que hay de que el mal como que se alimenta, ¿no? De la juventud y de la belleza, ¿no? Luego también hay quienes dicen que se las llevan pues porque han transgredido las normas, porque son chicas pues que como ha ocurrido en todas las épocas, ¿no? Que quieren vivir, aunque en aquella época fuera de una forma más restringida, que quieren disfrutar de su juventud, de sus amistades y que, bueno, pues a lo mejor se escapan de noche y van a ver a sus amigos o tal Ujú. y hacen lo que no deben. Entonces, pues las consecuencias son esas, ¿no? Pues que puede venir algo por la noche y llevárselas. Fíjate, pero estás hablando de esa juventud que la noche es diversión, Sí, desenfreno, pero del claro. 1700. Ya por entonces también existía l- Sí. esa marcha nocturna que ahora mismo decimos muchas veces, ¿no No, puede ser? sí, claro, no como ahora, pero ya en aquel entonces había muchas ganas de bailar, por ejemplo, ¿no? De hecho, en los pueblos se organizaban bailes en la plaza del pueblo, pero como había una presión tan grande por parte de la iglesia para lo típico, ¿no? Las parejas que no se acerquen mucho, que no se agarren, que no esto, que no lo otro, pues al final se acababan escapando, incluso se llevaban los músicos y montaban los bailes en otro lado. Ujú. Entonces, claro, todo eso pues había gente que no lo veía bien, empezando por la iglesia, por los curas, y siguiendo por las familias más, digamos, más tradicionales, y había gente que no lo veía con buenos ojos, ¿no? Entonces, bueno. En ese barbarie os suceden cosas. Suceden cosas Mm, que llaman algunos suspense rural. Un sí, suspense rural que cada familia, quizás por esto que tú me dices de habrán venido a por ellas porque han actuado mal, habrán hecho algo lo suficientemente malo como para que de pronto se las lleven, en ese suspense rural, en ese momento en el que las familias esconden la vergüenza que quizás pudiera suponer el que se han llevado a tu hija, cada cual va metiendo todos esos miedos para sí, no los saca, pero el hecho sigue sucediendo. totalmente, totalmente. Y de hecho es con lo que se encuentra el protagonista de la novela, que es un sacerdote joven que viene al pueblo pues para ayudar al viejo párroco en principio, ¿no? Que viene con todo su optimismo y de repente se encuentra con esta historia de que ya van unas cuantas chicas que han desaparecido y con un muro de silencio, pero al mismo tiempo con un río de murmullos, de secretos, de comentarios, ¿no? Que van circulando por las calles y entre las casas, ¿no?
y claro, se me ha ido un poco la pinza. Sí, estábamos hablando de ese suspense, de eso que ocurre, Sí, que al final en esos caseríos tan autónomos, como tú dices, que ellos mismos pueden retroalimentarse con todo, bueno, pues sí, se queda todo lo que ha ocurrido, el terror, la claro, historia, el no abrir eso la es. boca para que no nos señalen al resto de la familia. De eso hay mucho, sí. De hecho, puede haber chicas que igual se han quedado embarazadas, por ejemplo, no esas cosas pasaban. Y eso era una vergüenza para las familias y bueno, pues esas cosas se callaban, se guardaban de puertas para adentro, ¿no? Por eso les cuesta tanto cuando llega este chico, el sacerdote Martín, abrirse a él y contarle qué es lo que ellos han visto, qué es lo que han podido sentir, algo, ¿no? Que a él le ayude a discernir qué es lo que está ocurriendo realmente, ¿no? ¿Qué hay detrás de la superstición, de los murmullos? ¿Qué hay de verdad en todo eso, ¿no? Es muy, muy difícil. La gente, pues eso, no quería hablar de sus vergüenzas, de sus problemas, de sus cosas, ¿no? Eso se queda de Ujú. puertas para adentro y es como estaban acostumbrados. Pero tú en este libro, aunque no es una historia autobiográfica para nada tuya, sí que has No, utilizado, por supuesto, herramientas propias como la parte de ese conocimiento de ser escritora ya con libros lanzados por Planeta. Y aquí tú nos dices aquello de que no hay monstruos ahí fuera, los monstruos los creamos nosotros. Es totalmente, sí. esta reflexión, entiendo que cuando uno lea tu novela llegará al punto de entenderla 100%, pero cuando tú decides escribir este libro, en tu vida han sucedido hechos, bueno, pues tristes como el fallecimiento de tus padres y de Sí, tu suegra. Estás un tiempo buscando qué escribir quizás para generar esa cura, ¿no? Cuando alguien pierde a sí, alguien que lo necesita, cambias un poco tu estilo y tu género. De ahí que tú este libro sea tu propia publicación, autopublicado y ujú. no como lo habías hecho anteriormente con Planeta. ¿Fue como un clic en un interruptor, un antes y un después? Pues un poco sí, la verdad. No sé, creo que he sido más yo misma que nunca en este libro. Ujú, Es como, no sé, como que me abrí en canal, ¿no? Con todo ese dolor que yo llevaba por dentro de la pérdida, ¿no? Claro, de pilares muy importantes en mi vida. Y ese vértigo que yo sentía, ¿no? Ese miedo es el que me hizo volcar en este libro pues una reflexión, ¿no? Sobre cómo nos influye, ¿no? Hasta qué punto nos gobierna por dentro y cómo muchas veces lo que llamamos monstruos ujú, realmente están dentro de nosotros y son nuestros propios miedos, nuestras inseguridades. Y hay muchas, múltiples formas de tener miedo, ¿no? Miedo a la pérdida, miedo a ser tú mismo, miedo a, no sé, al fracaso, ¿no? A perder el respeto, no sé, un montón de formas ujú. de tener miedo y cómo nos influye, ¿no? Y normalmente buscamos fuera lo que realmente está dentro de nosotros, en general. Las cosas malas que nos pasan, ¿quién las provoca si normalmente somos nosotros mismos? No hay realmente monstruos ahí fuera, ni en el bosque ni en ninguna parte. Nos llevamos con nosotros los monstruos. Y no sé, pues tenía esa necesidad de hablar, porque a mí el miedo me ha gobernado mucho a lo largo de mi Ya. vida por diferentes circunstancias. Y entonces, pues eso, tenía necesidad de hablarlo y fue como una catarsis, ¿no? Como una liberación, en cierto modo, y me ayudó mucho a transitar, ¿no? Esa oscuridad que yo tenía en torno a mí, de tristeza, de un montón de emociones contrapuestas, ¿no? De recuerdos, de cosas de estas, pues me hizo escribir de una forma muy distinta, muy sensible, muy Ujú. melódica, muy rítmica, no es la novela lenta para nada, pero sí tiene ese punto de cuando has estado alguna vez en la naturaleza, en el bosque, ¿no? Sobre todo aquí Ujú, en el norte, y atraviesas un hayedo con ese musgo que cubre los árboles, ¿no? Con ese goteo lento del tiempo, ¿no? No sé, eso está muy plasmado en el libro y es pues, la pura necesidad que yo tenía de contarlo así, con mucha emoción, con mucho sentimiento, con mucho cariño. Y pues eso tiene un punto poético muy bonito, que te va envolviendo, envolviendo y al mismo tiempo te provoca una inquietud casi más grande que cuando la novela es de estas trepidantes que llevan un ritmo demencial que no te da tiempo ni a sí. respirar. En Ujú. esta te vas como empapando y te va dejando como un pozo y bueno, que no la puedes soltar, ¿no? Porque es que te ves de pronto tan metida en la historia, tan metida en esos caseríos, que es como si estuvieras allí. Es lo que Qué, buscaba yo. qué interesante. Quien ya te conoce de tu anterior, digamos, estilo de novela y de pronto coge entre sus manos esta novela, lo nuestro, lo ha leído, ¿qué opinión te han dado?
Pues mucha gente me ha dicho eso, que es igual la mejor que he escrito, te Ujú. diré. No, no, en serio, ¿eh? Y que les ha hecho sentir absolutamente estar allí, junto a los personajes, viviendo, oliendo incluso, ¿no? El ambiente, las cosas que ocurren, no sé, pues que les ha hecho, pues eso, retroceder en el tiempo y ser uno más ahí en Barbary, ¿no? Y pues eso, empaparse de ese punto de miedo, ¿no? De esa inquietud, ese bailar y luego pues eso, les ha despertado muchas emociones y sobre todo gente de aquí, de Guipúzcoa, que es gente a lo mejor que sus abuelos o sus padres han vivido en caseríos, Ujú. me han felicitado y me han dicho que de verdad refleja muy bien y se ha hecho retroceder a su niñez cuando ellos pues vivían esas experiencias, ¿no? También, que no hace tanto de eso. Pues no, no hace tanto. Y de hecho me imagino que allí en el País Vasco, en ciertos lugares, seguirán existiendo ciertos caseríos que apenas tienen un contacto con zonas más habitadas de manera habitual. Sí, para Sí, ciertas sí, cosas, pero todavía mucho recogimiento. sí, Todavía hay esas personas mayores que siguen viviendo, que llevan, pues eso, casi un siglo de vida y nos estamos centrando todavía en esa España de los años 30, 40, en algunos de los sí. casos, en donde venían de las historias de sus antecesores, que bueno, pues siempre se quedan ahí como esa semillita, ¿no? Aquello que oímos cuando somos niños y nos cuentan sobre Totalmente. sucesos, somos mayores y seguimos a veces sintiendo como que nos hace el cuerpo ese encogimiento del Sí. miedo, ¿no? Parece Es que que yo creo que eso todo lo llevamos dentro, todo, ¿no? todo, todo. Es algo que todos nos identificamos con ello, absolutamente. Lo llevamos en los genes, diría yo, en nuestro Exactamente. ADN, ¿no? Sin Sí, duda, sin duda. Ya saben, Lo Nuestro, una novela de Maite Ochotorena. Maite sí. Ochotorena, este libro lo ha publicado en Amazon, ya sea en papel o en digital. Una autopublicación en la que, bueno, pues quizás es más ella que nunca en estas líneas, Ujú. en estas letras, pero que merece la pena que lo cojamos con gusto, con cariño y que nos vayamos a hacer un recorrido visual, si llega en nuestro imaginario, de cómo es ese municipio del País Vasco Sí, en aquel 1700 y pico y de esa naturaleza, ¿no? Porque sí, parece como que, fíjate, que la estoy imaginando y hasta me da frescor, me da sensación de paz, pero a la vez de sí, soledad, ¿no? total, Que sí, aquí sí, jugamos sí, con todos esos factores, pero que bueno, a la hora de leerlo, como además bien dices tú, es ligero, pero nos hace un poco que nos metamos dentro del lugar del papel y estemos un rato, pues podemos hasta llegar a imaginarnos en eso. No es este libro de tengo que acabar, que nos genera que a veces no nos fijamos en los pequeños detalles que como autora habrás dejado en algunos párrafos para que los más cautos, los más observadores en el momento de la lectura de pronto caigan en la cuenta de anda, aquí hace referencia a esto por esto. totalmente, totalmente. Y hay un dicho que también, igual que el que te he comentado antes, el de el día para los del día, la noche para los de la noche, hay otro dicho que refleja muy bien lo que es la novela Ujú, y que se decía mucho entonces, y es, no creas que existe, no digas que no existe. Eso se ujú. decía mucho. Y tiene mucho significado. Exacto, exacto, en todo lo místico. Muchas Sí, veces decimos aquello de si no lo veo no lo creo, pero hay cosas que totalmente. no las hemos visto y las estamos creyendo a pie juntillas. Sí, exacto, eso es, eso es. Un gusto, Maite, tenerte con nosotros. Igualmente. Espero, bueno, pues seguir en otro momento hablando de este libro aquí en esta sintonía, de poder un poco entrar en esas líneas, en esos momentos especiales en los que a lo mejor hay un cambio dentro de la novela y que nos expliques el por qué. Y bueno, pues si se da la situación, fantástico. Y bueno, aquí nos tienes porque seguro que tendrás en tu mente ya la publicación de más cosas. Hombre, Porque sí. gente como tú pues al final estáis terminando una obra y ya estáis casi pensando en la siguiente, porque claro, cuando uno además se nutre de la historia de una zona en siglos pasados, a la par que tú ya tienes tu idea en mente, salen otras muchas ideas porque te están contando, oye, y aquí pasó, y aquí contaban, y aquí tal, y de pronto dices, Totalmente, ¿por sí. qué no hacerlo también de esto? Que merece la pena, pues que no se olvide, ¿no? Hay cosas de Claro, la historia que merece la pena que no se olviden. totalmente. Una maravilla tener tanta gente que escribe también en España y entre ellas tú y será un Muchas gracias. gustazo, bueno, pues compartir nuevamente y nada,
Sí, pues cuando queráis, cuando queráis, yo aquí estoy. Encantada de hablar Fantástico. con vosotros. Fantástico, pues nada, yo un gusto por haberte tenido y de fondito nos despedimos con una persona que, bueno, pues canta maravillosamente bien y que también nos lleva a dónde, pues al País Vasco, porque él es Mikel Erenchu. Gracias. Gracias.